Pues, kaixo, eskerrik asko guztioi etortzeagaitik, gracias por venir. También a los que nos puedan estar viendo por streaming ahora o en el futuro. Bueno, decir que yo tendré un papel no protagonista pequeñito en esta charla, que esperemos que no se alargue mucho. Es la intención para que al final haya un turno de preguntas, de reflexiones o lo que quieran comentar. Además, no vamos a apurar demasiado, que a las 8 en punto hay una proyección y no queremos dejar poquito margen. Así que voy a empezar presentando a las dos eminencias que están hoy conmigo en este mundo de la fascinación del true crime, que nos va a entretener estos próximos minutos. Carlos Quílez, con una larguísima trayectoria en información policial y judicial, desde sus primeros pasos en Cadena SER, como jefe además de sección en tribunales, y en los últimos años con presencia muy reconocible también en televisión, en A3 Media, su paso por La Sexta, donde presenta el programa de sucesos Caso, y ahora Son Soles en Antena 3, donde coordina el área de sucesos. Y bueno, esta trayectoria larga también en radio y televisión se suma a una obra amplia vinculada al universo criminal con títulos como Atracadores, Asalto a la Virreina, Mala Vida o El Contragolpe, algunos de, si no me equivoco, 14, una pequeña muestra de la dedicación, ¿no?, a todo este mundo. Y Patricia Peiró, periodista también especializada en sucesos y tribunales, redactora en El País, colaboradora en el programa La Ventana, en la cadena SER, antes en Cadena SER Aragón, el periódico de Aragón, y otras áreas del país, incluida Planeta Futuro. Trayectoria a la que se suman trabajos como el podcast Igor el Ruso, ¿no?, La huida de un asesino, con el que has llevado la crónica criminal al formato sonoro. Bueno, bienvenidos, eskerrik asko por estar aquí con nosotros, por introducir y situar un poco este tema de la fascinación. Bueno, decir que no estamos hablando de algo nuevo. Esto viene, este interés, ¿no?, viene casi desde la alfabetización del ser humano. Lleva mucho tiempo entre nosotros. Recordarán o habrán oído hablar del caso, de esa tirada hasta los 100.000 periódicos por 2 pesetas en Madrid, que ya nos fascinaba desde entonces y ha ido mutando, abriéndose paso entre los diferentes formatos de televisión, de podcast, de cine. Lo que sí parece haber cambiado en los últimos años es esa escala, ¿no?, y el nivel al que se produce y se consume este tipo de contenidos. De hecho, este mismo festival, Crossover, ya fue, no sé si decir visionario, pero ya puso el foco hace bastantes años en este incremento, en este interés del true crime aquí en España. La mesa la formaban en 2018 Elena Taberna, directora de Nagore, sobre el asesinato de Nagore Laffage, Elías León, autor del caso Asunta, y Justin Webster, responsable de Muerte en León, sobre el crimen de Isabel Carrasco. Y ya se decía desde entonces, en 5 años, se le podía escuchar aquí, en 5 años esto va a ser demasiado. Bueno, hablaremos también de en qué punto estamos, pero más allá del volumen de producción, lo interesante también es preguntarse, ¿no?, qué hay detrás de todo esto, qué buscamos con estas historias, si nos atrapan por la investigación, por la tensión del relato, por la cercanía de lo real, o asomarnos también, ¿no?, a ese mal desde una distancia segura. ¿Y qué ocurre cuando este material narrativo no solo es ficción, ¿no? Hay una historia con dolor también detrás, el poder narrativo, el atractivo de lo real y desde el prisma en el que se miran las cosas, ¿no? Entonces, no sé si para empezar convendría acotar qué es esto del true crime, cómo lo definimos, porque además no solo hablamos de hechos, lo decimos, ¿no?, de diferentes lenguajes, de diferentes formatos, y no sé si el crimen, como el delito de sangre, como puede ser el asesinato, también eclipsa otros sucesos que pueden englobarse en este género, ¿no? Entonces, preguntarse en primer lugar qué entendemos, qué tiene que tener una historia para que se considere true crime y qué tiene para ejercer una atracción tan persistente. Disparad. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, tiene que ser verdad. Yo creo que tendremos tiempo de poder hablar sobre la diferencia entre lo real y lo verosímil, que no siempre lo que es verosímil es real, ni lo que es real es verosímil, y si tenemos tiempo me gustaría poner algún ejemplo. En primer lugar, yo creo que el true crime lo encontramos tanto en el ámbito de la información, donde Patricia y yo nos movemos a diario y desde hace tiempo, como en el ámbito literario, como en el ámbito televisivo o cinematográfico. O sea, true crime no es
Es decir, no pensemos solo en aquellas series o en aquellos documentales que vemos en las plataformas o que vemos en el cine o en televisión y tal, sino que yo creo que lo que sería el true crime se encuentra en todos los ámbitos de lo que sería el mundo más mediático, ¿no? Incluida, por supuesto, también la información diaria. ¿Por qué digo esto? Porque en la factoría de la realidad, en el día a día aparecen una cantidad ingente y podríamos estar ella y yo seguramente horas hablando de casuísticas, de personajes, de situaciones, de vicisitudes que ni la mente más barbitúrica del mejor creador de ficción sería capaz de configurar y sin embargo están ahí, están en la realidad, ¿no? Historias que nos estamos viendo cada día. Es decir, llevamos unos días de bólido seguramente más de lo que sería razonable, con estos dos hermanos en Badajoz que mataron a una señora vecina por no se sabe qué y que le hicieron un agujerito en la galería del patio de la casa, le pusieron las baldosas y han vivido ahí 9 años, ¿no? Claro, esto lo podemos explicar en una historia, lo podemos llevar al cine, lo podemos llevar a la televisión, podemos hacer un documental en base a parámetros psicológicos, pero es que es verdad. O sea, es que cuando los vemos allí, decimos, mira, ese tiene cara de alguien que ha hecho un agujero para descuartizar a una mujer y meterla dentro. Es que es verdad. Y eso genera una atracción. Yo no soy psicólogo, ni me atrevo a hacer un diagnóstico, pero una atracción que es consustancial a la propia condición humana. Es decir, igual que la maldad forma parte de nosotros también, por muy buena gente que seamos o que nos empeñemos en ser, y esto está en los tratados de psicología más básicos, también esa fascinación me estoy acordando de la serie Breaking Bad, si os acordáis, en uno de los primeros capítulos, el protagonista, no recuerdo el nombre, va con la mujer a un tema del colegio y tal, y al salir, pues en un momento de júbilo sexual, pues le hace el amor a su esposa en el coche de una forma intempestiva, que ella se queda parada cuando acaba y dice, bueno, ¿esto a qué ha venido, no? Y dice, porque estaba prohibido. ¿Y por qué has hecho esto? Y la respuesta fue porque estaba prohibido. Es decir, respecto a la prohibición, respecto a lo que nos parece es la cautivación del mal, ¿no? que dicen, eso nos acompaña, por eso nuestras crónicas tienen seguidores que además son ávidos. Por eso esto que escuchamos decir, ¿no? El true crime es, fíjate cómo está el true crime, ¿no? Que está al cabo de la calle y está en la cresta de la ola. Bueno, pero es que esto hace 1 año, 2, 3, 4, 5 y 8 años que lo vengo escuchando y dentro de 8 años lo vais a escuchar porque es incombustible la necesidad o esa atracción no empieza y acaba con una cerilla cuando la enciendes y se consume y has acabado. No, la gente quiere otras cerillas, ¿no? Y lo encuentra en diversos formatos. Pero sí que quisiera resaltar eso, que True Crime no nos centremos solo, o creo yo, es mi opinión, solamente True Crime es aquel documental televisivo, es aquella serie basada en hechos reales muy cogidos a la realidad. Estoy pensando, por ejemplo, en fin, no sé, un true crime en el sentido criminal, aunque quizá lo tenga, en la adaptación del libro de Cercas sobre la transición española reciente, ¿no? Es una serie, pero es que está cogida hasta la nariz de Adolfo Suárez, está apegada a la realidad de cómo era, ¿no? Por lo tanto, no solamente ahí, también en el periodismo, también en la literatura, y el boom lo tenemos, vamos, no solamente en certámenes más audiovisuales como este, sino que es que el otro día conté 27 certámenes literarios de novela negra en España, 27. Hasta el pueblecito más modesto de cualquier rincón de nuestra geografía hacen un certamen de novela negra. De poesía solo conté 15. Desgraciadamente, ¿no? Yo creo que del true crime lo que atrae o lo que lo conforma sobre todo es esa parte del true más que del crime, ¿no? También, pero el hecho de saber qué ha sucedido de verdad, ¿no? Siempre ha habido series de ficción basadas pues en delitos y en crímenes, pero claro, es que yo creo que el auge de estos últimos años está más en la parte documental, en la parte de decir, no, es que esto no está basado, es que esto ha sucedido así. Y son hechos que muchas veces son muy difíciles de creer, son casi imposibles. De hecho, muchas veces a mí me dicen, es que esto si lo intentamos plasmar en un guión de ficción, nos dicen que no, que esto no puede ser porque es demasiado inverosímil, demasiado retorcido.
Mira, yo recuerdo en un... bueno, si cuento mucha batallita me cortas, ¿eh? Pero es que me parece que es la mejor manera de representar un poco por qué esta fascinación, ¿no? Yo recuerdo un juicio que cubrí que duró 2 o 3 semanas. El caso, bueno, brevemente, era una mujer normal y corriente, incluso mediocre, diría yo, o sea, es de estas que no te llamaría la atención nunca, y por una discusión con su presidenta de la comunidad de vecinos, pues había acabado matándola de una forma, bueno, cruel, que tampoco viene al caso contar. Pero bueno, lo que quiero decir es que ese juicio, que había durado 2, 3 semanas, se habían contado todos los detalles, el jurado había podido escuchar absolutamente todo, había visto a policías, había visto a peritos, había visto a la policía científica, a testigos, a otros vecinos, lo había visto todo. Y sin embargo, el último día que comparecían como peritos las psiquiatras forenses que habían entrevistado a la acusada, me acuerdo que les hicieron muchísimas preguntas, porque el jurado puede preguntar en un juicio a los testigos que comparecen, y le hicieron muchísimas preguntas. Y al final la psiquiatra le dijo: es que, señores, no les puedo dar una explicación de por qué ha hecho esto, es que el mal existe, y lo dijo así. Y era porque ellos necesitaban entender el por qué había sucedido eso. Y es algo que yo creo que necesitamos ver más y más, porque nos resulta casi increíble, por suerte, a las personas, digamos, de a pie normales, que se puedan producir esos hechos, ¿no? Casos como el de Asunta, al que hemos vuelto una y otra vez, ¿no? Que también incluso hay polémica de si sería necesario volver tanto a ese caso, que es una niña y tal. Creo que ese es otro de los casos a los que la gente no deja de preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué esos padres hicieron eso? Y muchas veces intentan volver a los detalles para tratar de contestar a esa pregunta que no siempre tiene respuesta. Antes de seguir hojeando un estudio reciente y completo, ¿no?, a falta de ellos, de ese análisis de la psicología para entender esta fascinación, Out of the Dark, publicado en el British Journal of Psychology, que estudia desde esa perspectiva psicológica, ¿no?, intentando ir más allá de esa intuición fácil del morbo. Analizaba esa curiosidad por entender primero las mentes, ¿no?, peligrosas, la sensación de autenticidad que habéis comentado, pero también la vigilancia ante el peligro en algunos casos, y una búsqueda incluso de preparación o gestión del miedo. Y aquí hay pues otro dato importante, curioso. Bueno, es verdad que no todos los resultados son concluyentes, pero las mujeres también consumen, ¿no?, mucho más true crime que los hombres. El podcast, de hecho, lo peta en esto del true crime, y en ellas pesaba especialmente, ¿no?, en esta cuestión, esa dimensión de vigilancia defensiva. No sé si esa autoconservación también nos puede mover, el analizar lo que pasa por la mente de alguien, cómo reaccionar si te pasara algo así, no sé. Bueno, ¿cómo lo veis? Sí, bueno, por alusiones como mujer. No, yo creo que en muchos de los casos sí que puede tener algo de eso. Por generalizar, ¿no? Por mucho caer un poco en el estereotipo tal vez, pero puede ser que el hombre también vea todo esto como de la violencia, el mundo de la violencia, puede que le resulte no tan ajeno, y por eso a nosotras tal vez nos atrae un poco más. Y también puede que haya algo del tema de la autoconservación. Mencionabas antes el tema de Nagore. No sé si encuadrar esos documentales dentro de lo que es el true crime, porque eso sí que va para mí más allá de lo que es el crime. Es contar un contexto social, contar un delito que va más allá de la violencia y del mal, porque sí, ¿no? Es fruto de una violencia machista, de una violencia estructural, y creo que esos documentales son muy necesarios y de los que tenemos que aprender todos. También el No estás sola, que creo recordar que es en Netflix, ahora no, pero vamos, el No estás sola. Que mira que del caso de La Manada se ha contado por activa, por pasiva, de una manera, de otra, mejor, peor, pero aún así ese documental para mí aportó algo más que no se había hecho hasta ese momento. A mí me sigo poniendo los pelos de punta, porque te cuenta una visión y más allá del delito y del morbo, que creo que es muy necesario. Tal vez sí que este género, por esos elementos, sí que tengan algo más de atrayente hacia las mujeres. O igual es que tenemos una sensibilidad especial hacia estos temas. No, la violencia la relacionamos mucho con lo testosterónico, ¿verdad? Es decir, con
si pensamos en actuación violenta, seguramente pensamos antes en un hombre que en una mujer y en una víctima en una mujer que en un hombre, ¿no? Y evidentemente pues encontraríamos de todo, pero es verdad que el hacha la levanta el hombre, ¿no? Y es verdad que cuando hablamos de violencia de género, pues hablamos de violencia de género femenino, no, o masculino, en fin, en este caso, ¿no? No al revés. Estoy de acuerdo con Patricia en lo que ha dicho. Yo creo que tener conciencia que, o sea, tú estando comodito en casa con la mantita y la copa de vino viendo una serie de un hecho real, pero que está allí, y yo estoy aquí calentito y confortable en mi casa, aquello pasa allí, pero aquello es verdad. Y si encima es verdad y es próximo, aún genera más atracción. Es decir, la posibilidad de que tú pienses que ese asesino o ese violador del que informamos en la prensa, en la tele, en las radios, o leemos en las novelas basadas en hechos reales, o vemos en televisión, en series, que nos hemos podido cruzar en la panadería, en el estanco o en la gasolinera con él, porque son ciudadanos malos que viven entre los buenos, ¿no? Entre los ciudadanos delincuentes que viven entre los no delincuentes. Eso genera un atractivo aún mayor, por el motivo psicológico que sea, y os invito a que alguien nos lo explique, porque yo no lo sé explicar, no sé la cuestión química. Esa proximidad, el pensar que has podido tocar mira, os voy a explicar una anécdota, hablando de tocar y de proximidad. Una vez cuando hace muchos años, cuando estaba trabajando en la SER, yo estuve 20 y tantos años trabajando en la cadena SER, y saqué los dientes allí y en fin, se lo debo todo. Hicimos un programa, los compañeros de deportes hicieron un programa de deportes en la cárcel, una cárcel que es de Cuatro Caminos en Barcelona, se llama Cuatro Caminos, una cárcel de allí, ¿no? Entonces hicimos un programa de deportes y como yo, en fin, llevaba los temas penitenciarios y tal, bueno, pues fui para allá. Y pocos días antes yo me había entrevistado durante aquellos meses anteriores, unas 20 y tantas veces con un violador en serie, Antonio Bernal Romeu, de quien hizo un libro, un true crime literario, que se llamó Psicópata, ¿no? Total, que fuimos los compañeros de deportes, fui con ellos y vinieron dos o tres jugadores del Barça. Uno de ellos es Víctor Valdés, ¿recordáis? El que fue portero del Barça. Ya muy majo y muy tal, y gran lector, por cierto, de novela negra. Y nada, estábamos hablando con él, con Víctor y tal, entramos en la cárcel y cuando llegamos allí a la cárcel, en el anfiteatro donde se hace el certamen, viene hacia mí Antonio Bernal, el violador en serie, a quien yo no había tocado nunca, porque me había entrevistado en comunicaciones, detrás de una pantalla de metacrilato, ¿no? Y entonces lo vi, pues qué alegría, ¿no? Un asesino en serie, un violador en serie, brutal, ¿no? Y hombre, Antonio, ¿cómo estás? Y tal, ¿no? Le doy la mano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Joder, Carlos, joder, ¿qué tal? ¿Cómo bien? Pues mira, venimos aquí, mira, te presento a Víctor Valdés, ¿no? Entonces Víctor le da la mano y cuando se separan, dice tal, me dice, ¿le conoces? Digo, sí, es un delincuente. Dice, ya me imagino y tal. Digo, dice, ¿y qué ha hecho? Digo, pues es un violador. Y hace, Su gesto instintivo fue de lavarse, ¿no? Pero es que había tocado la realidad. Sí, sí, ¿no? Efectivamente. Y ahí estaba el atractivo, ¿no? Patricia, te has dicho alguna vez que son historias además que se cuentan casi de manera natural, que tienen un arranque, un comienzo impactante, un desarrollo, un nudo y un final, bueno, pues muchas veces de esa restauración del orden, o sea, está casi dado, ¿no? La narración de esta historia. Y claro, no sé, ahora que hablamos de esa curiosidad por la autenticidad, porque eso es real, hasta qué punto, ¿no? Hay fascinación por el mal. Y bueno, ¿qué tiene que decir también la construcción del relato, ¿no? Vosotros que lo veis desde el punto de vista profesional, o ya que estamos hablando en primera persona, cuando os llega una historia como estas, claro, ¿por dónde se empieza a montar esto? Cada profesional tendrá, bueno, su manera de desarrollarlo, ¿no? Pero no sé si hay una visión del producto final, depende mucho también del material que tengas o la accesibilidad que tengas en ese momento, que la verdad es que hay mucho, ¿no? Bueno, o sea, ¿hay alguna idea transversal que os limite o no a la hora de contar estas historias, ¿no? ¿Qué tiene que decir esa construcción del relato a la hora de que, bueno, esto puede interesar más o menos, ¿no? El criterio que yo sigo ahora, yo llevo muchos años, soy bastante más abuelo que ella, y llevo muchos años haciendo esto, y el criterio que sigo desde hace un tiempo para acá es, si algo me estremece a mí, quiero pensar que a quien no está acostumbrado, como nosotros, a ir a juicios, a hablar con policías y ladrones, le tiene que estremecer 15 veces más. Por lo tanto, eso es lo que yo quiero, ¿no? Un
un tipo del que hizo un libro que se llamaba Germán Delgado Girona, que era consillere de un clan de narcotráfico muy potente y demás, que un día me dijo que en la celda conoció a un tipo que había escrito un manual que se llamaba 12 formas distintas de eliminar un cadáver. Y le dije, bueno, hostia. Y me decía él, Germán, que tenía 2 muertos y que había hecho barbaridades. Me decía, joder, yo leía el manual que había escrito este y me corría un sudor frío por la espalda, decía Germán. Y me dijo, joder, si a ti te corre un sudor frío, a mí me caerá chorros, o sea, me quedaré tal. Digo, hostia, este día le quiero conocer, que es Antonio Bernal Romeu, el violador que gracias a Germán pues accedió a recibirme en prisión, ¿no? Conocí a ese monstruo gracias a... Ese es el criterio. Luego están los límites, que creo que vas un poco también por ahí. Es decir, lo que buscas es eso, es la singularidad, pero luego los límites. Y los límites es, o sea, es plantearse, y lo hacemos muy poco en la prensa, y se hace muy poco en la prensa televisiva cuando abordamos un tema de actualidad negro-criminal, y es ver el alcance o la repercusión o la consecuencia de que tú hagas algo. Está el libro de Bretón, por ejemplo. Yo hoy he querido decir, cuando nos han entrevistado a Patricia y a mí, nos han preguntado qué serie es la que te gustaría tal o a quién te gustaría entrevistar, yo he preguntado porque yo hubiera respondido, ¿a quién me hubiera gustado entrevistar? A José Bretón. Pero si es un asesino y tal, sí. Otra cosa es qué hago con ese material. Pero acercarse a la realidad, es decir, como me decía Iñaki Gabilondo, dice, hay que bajar a las cloacas aunque te muerdan las ratas, ¿no? Mi abuela decía, fresquito en invierno, en verano y calentito en invierno, decía, ¿no? No, nosotros no nos dedicamos a esto. Estamos embarullados en esta historia. Hay que bajar porque si no, no ves la realidad. Y ella y yo, los compañeros que estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, en fin, me estoy yendo de un lado a otro, pero sí que creo que los límites pasan por plantearte, hostia, ¿vamos a sacar las imágenes de la mujer que ha denunciado al director adjunto de la policía cuando tengamos acceso, en el momento que sea, a las declaraciones de esa mujer? ¿Es una víctima o es una presunta víctima? ¿Y qué derecho tenemos a sacar su cara? Hostia, pero si es verdad, como dice ella, que la ha violado, joder, la estamos reviolando nosotros, ¿no? Exponiéndola otra vez. Pero ¿y si es mentira, no? Porque él es presunto autor, pero ella no es presunta víctima, ella es víctima, parece ser. Entonces, todos estos debates son los que creo que se tienen poco y creo que para abordar cualquier ámbito, y ya no me extiendo más, del ámbito del true crime, son debates que tendríamos que hacernos, que son preguntas que nos tendríamos que hacer y no ir al automatismo, decir, esto vende, vamos a por ello, esto es singular y esto es muy atractivo, fíjate el libro que ha escrito este tío, qué morboso y tal, vamos a por ello, sino decir, quieto, ¿a quién jodo con esto? ¿Y en qué medida jodo con esto? Y una vez has hecho ese planteamiento, ahí tú, con tu conciencia y con tu dignidad y tal. Me decía Jesús Dúa, el gran maestro nuestro, que así lo ha sido todo en el diario El País, decía que un periodista no sabe más por lo que calla que por lo que dice, sino un periodista sabe más por aquellas noticias que no dio sabiéndolas, por no hacer daño a terceras personas, ¿no? No hay muchos dudas en esta profesión, ya os lo digo. Yo creo que el debate de los límites y de cómo hay que cubrir las informaciones de sucesos y demás, me parece que lo tenemos siempre y nunca acaba de materializarse, ¿no? Que creo que no sé, nunca aprendemos. Con el caso que mencionabas de Francisca Cadenas, el de Hornachos, es que yo creo que en 24 horas sabíamos toda la investigación y a las 48 horas estaba la imagen del boquete, que vamos, faltaba publicar también incluso los propios restos, ¿no? Es que una vez que te ves envuelto en ese frenesí, luego es difícil frenarlo, ¿eh? Incluso tú hablándolo con tus jefes en ese momento, esto hay que darlo, esto no hay que darlo, es muy complicado. Yo desde luego... es verdad que hace años, pues bueno, tú escribes estas historias como puedes escribir de otras, ¿no? De sanidad o de educación o de lo que sea. Y yo a veces no era consciente de que se me leía y de que me estaban leyendo los propios implicados. Hasta que me fui encontrando con las familias y veía que me habían leído y que a algunos les había gustado y a otros no. Y ahí tú también tienes que aprender y ser consciente de que puedes estar haciendo ese daño o no, o que incluso puedes estar rindiendo una especie de homenaje a esa persona fallecida de forma violenta, ¿no? Y que su historia es algo más de cómo murió, también es cómo vivió.
Por eso el tema de los límites es que hay que tener la cabeza muy fría para tenerlos presentes en un momento pues de explosión informativa, ¿no? El de Cadenas ha sido el último ejemplo, pero el de Diana Kerr, el del pescadito, es que hemos seguido viendo muchas malas prácticas a lo largo de los años. Yo me acuerdo yo creo que uno de los true crimes que empezó un poco esta fascinación, este auge que tenemos ahora, fue el de las niñas de Alcácer, que creo que era también de Netflix, me parece, que no solo revisitaba el caso en sí, sino que contaba un poco pues cómo era el contexto de aquella época. Yo me acuerdo que pensaba era que las niñas iban haciendo autostop de fiesta, ¿no? O sea, yo eso lo pienso ahora y yo creo que no se haría, ¿no? Nadie lo haría. Y cómo se revivió ese debate de los medios de comunicación. Y creo que es que sigue vigente, creo que sigue exactamente igual y creo que muchas veces nos dejamos arrastrar los unos a los otros. Pero bueno, ahí hay que mantenerlo siempre vivo, tratar de tener siempre la cabeza fría y no caer en eso. Otra batallita. Un día de verano hubo un asesinato en un bloque de pisos de Madrid. Y bueno, pues vas ahí y vas picando puerta por puerta a ver pues si alguien te cuenta algo de qué es lo que ha sucedido, un poco cómo se han desarrollado los hechos. Y yo piqué en una puerta, por casualidad, de los padres de alguien asesinado en otro crimen violento. Y me reconocieron. Y me dijeron, tú eres esta persona y queremos que sepas que no nos ha gustado lo que has escrito. Y a mí ese día se me cayó el alma a los pies. O sea, para mí lo tengo grabado a fuego. Y eso me acompaña siempre cada vez que me pongo a escribir y me sirvió como aprendizaje y no lo olvido jamás de esto lo están leyendo unos padres, esto lo están leyendo unos hermanos y lo están leyendo unos hijos. Y creo que es lo que hay que tener siempre a fuego, Claro. vamos. Así es, un debate bueno, que se da en todos los ámbitos del periodismo, ¿no? Si uno lo cuenta, pues yo voy detrás, ¿no? Es difícil Claro. parar. No sé si aquí la clave quizás es la particularidad, ¿no? de cada caso, porque hay familias que abrazan un poco, ¿no? Que se siga contando esa historia, Sí, incluso sí, de sí. transformación social. Hay otras, bueno, pues como el caso de Ana Julia Quezada, que lo que hace es reabrir una herida. No sé si también como profesionales, ¿no? El consentimiento no debería de ser una condición deseable, una cortesía profesional, algo que no siempre puede exigirse, o si hay señales en una obra, una producción, que indiquen que se está cuidando esa sensibilidad o no, hasta que alguien no se pronuncia, claro, ¿no? Porque para sensibilidades hay cada persona la suya. Claro. A ver, yo creo que cuando hablamos de actualidad, un suceso que es noticioso lo es por sí mismo. Es decir, si ha habido un asesinato, un tiroteo en el centro de una ciudad, no puedes esperar a ver si la víctima te deja contar, tienes que contarlo. Para mí otra cosa es, si volvemos otra vez a hablar de True Crime y de los documentales, cuando ya quieres revisitarlo de una manera más profunda, volver a ello años después, entrevistar a los policías que lo investigaron, a los abogados que defendieron al acusado, a los que fueron acusación, al juez, al fiscal. Ahí yo creo que sí que tienes que contar con el beneplácito explícito, o al menos bueno, no me importa que vuelvas a ello, de las víctimas y de sus familiares. Cuando vas un poco a revisitarlo, a ahondar en ello. Para mí ahí sí que sería necesario. En un contexto de actualidad, quiero decir, a no ser que, por ejemplo, si ahora los hijos de Francisca Cadenas, por volver al caso más reciente, salieran a decir, oye, por favor, bajad un poco el ritmo, vamos, es que yo lo vería perfectamente comprensible y deseable incluso. Pero claro. Pues, por ejemplo, ahora vuelvo a estar totalmente de acuerdo con ella. Imaginaos que Ábalos, o sea, un tribunal, después de tomar declaración a Ábalos, decreta su ingreso en prisión provisional. Y nos llega la información a ella o a mí. Tenemos que pensar que quizá dentro de 11 años el Tribunal de Estrasburgo le absolverá, en el caso de que haya sido condenado en todos los tribunales precedentes, y por lo tanto cabe la posibilidad de que sea inocente de eso de lo que se le está acusando. Podemos pensar eso, o podemos decir que hay un dato objetivo, y es que una estructura del Estado de la que nos fiamos, que es
la estructura judicial, la estructura policial, la estructura legislativa, etcétera, ha entendido con una ley que en principio garantiza derechos y libertades de todos, también de los imputados, que este señor tiene que estar en prisión preventiva por los motivos que marca la ley, no se lo saca el juez de la mano, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que decir que Ábalos ha ido a la cárcel, aunque lo absuelvan luego en el juicio, lo que quizá luego tenemos que decirlo, lo absuelven en el juicio. Y además tenemos que decirlo, no sé si con una cierta mayor difusión, pero eso ya llegará cuando llegue el momento. O sea, lo que es la actualidad es la actualidad. Ahora, el meter el bisturí, cuidado, porque si metes el bisturí para intentar subsanar una herida, de la forma que sea, puedes generar una sangría. Entonces, ese es el gran drama que... Bueno, el gran drama, la consecuencia de lo que puede pasar por culpa nuestra, si vamos con prisas, si vamos dejándonos llevar por intereses que no son seguramente los nuestros, sino son, en muchos casos, intereses empresariales de competencia, de audiencias, de lectores, de tal, de no sé cuántos, si te dejas arrastrar un poco por esa historia, ¿no? Vivimos muy malos tiempos para el periodismo, muy malos tiempos. Y yo que ya llevo bastante tiempo y he vivido como otras épocas, y no soy de los que antes todo lo anterior era mejor, ni mucho menos, lo mejor está por venir, pero es verdad que se viven muy malos tiempos para este oficio, es decir, que te filtren un sumario es poco meritorio. El mérito ya no lo tiene el periodista que lo consigue, lo tiene la fuente que te lo ha endosado. Y esto es una cosa al revés, ¿no? O sea, se supone que nosotros tenemos que ir debajo de la alfombra a encoger lo que otros tapan, ¿no? No, hay unos que tienen la alfombra y dicen, no, aquí porque me conviene para joder al otro y tal. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que en época de precampaña electoral de cualquier comicio llegan anónimos a las redacciones con oye, cabrones, pues ¿por qué no lo mandáis después? Ah, lo haces porque quizá yo pico, aunque sea cierto, ¿eh? Aunque sea cierto, pico y lo saco en no sé qué, ¿no? Cada uno tiene su librillo. Yo he tenido los maestros que he tenido, he aprendido de ellos y intento ser un poco digno conmigo mismo. Yo, cuando alguien presenta una querella, hasta que no hay auto de admisión a trámite de la querella, no la doy. Pero incluso cuando hay auto, es posible que la querella se acabe archivando, ¿no? Pero hombre, ya intentas poner un pequeño filtro que te da más confort, de decir, bueno, al menos he oído un señor que tiene una venda y una balanza en las manos y una venda que se llama justicia, que dice que esto que aparece en la querella merece ser investigado. Bueno, pues ya ha pasado un filtro, ¿no? Muchas veces, y no lo digo por donde estoy trabajando ni por donde he trabajado, pero quien me quiera entender me va a entender, muchas veces eso se le omite con la mejor de nuestras sonrisas y la mejor de nuestras mentiras a nuestros mejores jefes, porque sabemos que si le decimos la verdad dirán, no, tú saca la querella y ya veremos si se admite o no, que esto nos interesa, ¿no? Pero aquí es el pequeño margen de maniobra que nos da el ser un poco pillos. Bueno, Y luego, sí. a raíz de lo que decías, cuando vas a meter ese bisturí, tienes que preguntarte antes por qué estás metiendo este bisturí. ¿Es por el puro morbo? Porque entonces no tiene mucho sentido. Pero si es para contar algo más allá, ahí pues sí que te lo puedes plantear. Por ejemplo, en el de Muerte en León, ¿no? La muerte de Isabel Carrasco. Hombre, ahí te contaba todo un entramado de juegos de poder, de lo cacique que puede llegar a ser alguien en una ciudad pequeña, cómo lo puede llegar a controlar todo. Yo creo que eso sí que tiene un trasfondo que es muy interesante. Hay otros muchos casos. El de Alcácer pues sirvió un poco también para repensar en estos límites de la información y de lo que se puede emitir y de lo que no. Hay otro documental que es de Disney, en este caso, que a mí me gustó mucho, el de Lucrecia, que fue el primer asesinato considerado de odio que se dio en España, que fue una mujer dominicana a la que mataron gente de ideología fascista, que a mí también me pareció muy interesante revisitarlo, no por hacer otra vez daño y volver a la sangre, a cómo le pegaron esos tiros, sino, pues evidentemente, por contar una situación de discriminación, de racismo y de odio que se estaba dando entonces y que se puede seguir dando ahora. Es decir, hay motivos por los que revisitar estos casos, pero tienes que llegar hasta ellos y hacer todo un análisis antes de ponerte con ellos. El morbo por el morbo, ese es el error. Ahí es donde caemos en el error. Y que yo creo que, bueno, en ese revisitar, ¿no?, al margen del trabajo periodístico, la espectacularización quizás llegue cuando se construye estrictamente para el consumo, ¿no?, sin pensar algo más, y no sé si quienes estamos aquí también tendríamos que mirar quizás, bueno, ese pensamiento crítico, esa distancia. De hecho, bueno,
No sé si hay preguntas, pero quería abrir el turno por si hay alguna reflexión, algo que os haya llamado más la atención o alguna duda. Creo que ahora ahí al fondo hay una mano levantada de lo comentado hasta ahora, ¿no? Para no alargarnos mucho más nosotros. Así que abrimos micrófonos el ratito que nos quede. Buenas tardes. Me estoy acordando mucho del famoso asesino del rol de... no me acuerdo cómo se apellidaba el hombre este. Ya os acordáis, ¿no? Javier Rosado, ¿no era? Rosado. Y sobre todo cuando descubrió la policía todos los apuntes que tenía el hombre. Entonces voy un poquito a lo que dices tú, Patricia, que es el mal por el mal, ¿no? Porque, joder, el pobre hombre, que trabajaba en las basuras, no sé qué, pues, ¿qué hizo, no? Y le mataron, ¿os acordáis, no? Del tema del asesino del horror, ¿no? Y luego otra cosa, pues como gente que le gusta las series, no sé qué, pues realmente lo que nos gusta es no el crimen en sí, sino que la policía o quien investiga, a ver cómo investiga realmente el caso para realmente saber qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, un buen guión es lo que realmente nos fascina, yo creo que a muchos, el cómo encontrar a esos asesinatos, ¿no? De hecho, los policías siempre se debaten entre que les gusta contar el buen trabajo que han hecho, ¿no? Y cómo han llegado a la resolución de crímenes, muchas veces de una forma muy creativa y un trabajo increíble, y también dar pistas, ¿no? Tienen ahí como ese debate de que quieren que se sepa, pero no dar excesivas pistas. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que otra de las facetas que nos atrae de este tipo de historias es ese nudo, por supuesto, esa manera de llegar hasta esa conclusión, hasta ese pillar al malo, hasta ese descubrir el por qué lo ha hecho así, ese modus operandi. Claro, todo el viaje es que es apasionante. Yo creo que con la llegada de las plataformas, como pedían tantas historias, los creadores empezaron a dar cuenta de que había ahí una mina por explorar increíble de historias policiales, de lo que ha hecho nuestra policía, nuestra Guardia Civil y la China es aquí, ¿no? Que por supuesto era un terreno vastísimo que explorar. Sí, es el... Hombre, a la gente le gustan las historias, quiero decir, y una historia de cómo urdir la investigación que ha hecho la UCO del caso de... Solamente la investigación que ha hecho la UCO, ya no digo la cuestión criminógena, el asesinato, el descuartizamiento, no, sino todo el proceder investigador de los agentes policiales en sí mismo es una historia extraordinaria, ¿no? De tenacidad, de no sé qué, de pruebas, de poner trampas, de poner señuelos a los tal, ponerles una piel de plátano a ver si la pisaban, luego cuando la pisan... es decir, bueno, todo esto sí, pues tiene atractivo. Por eso estéis aquí, por eso hay gente que nos lee, por eso hay gente que de las series, porque con independencia de que la realidad y la ficción y la proximidad con lo real, ¿no? la cautivación por lo real, hombre, hay historias humanas detrás que son extraordinarias, ¿no? Ella cuando le han preguntado qué serie y tal, ha hablado de The Wire, ¿no? Y yo he hablado del protagonista de The Wire cuando he hablado de que... Pero ¿por qué? Porque hay historias humanas detrás y hay historias sociológicas detrás que son totalmente apasionantes. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Vale, de atrás para adelante. Mira, hay otro antes. Bueno, muchas gracias. Bueno, hablando un poco de las series y también, ¿no?, esa trama que nos encanta de ver cómo llegan. Me acuerdo mucho de la serie de Mindhunter, no sé si la habéis visto, que es un poco cómo llegó el FBI al final a ser el equipo de análisis de conducta, viendo que habían patrones que se repetían, ¿no?, introduciendo también a psicólogos y psiquiatras dentro del equipo y demás, que creo que eso es una serie súper interesante, por 2 temporadas nada más, una pena que la cancelaran, pero por si alguien no la conocía. Pero bueno, mi pregunta era otra cosa y era ¿qué opinión tenéis, hablando un poco de los límites, hablaba del caso de Gabriel Cruz, del pececito, de la madre que se negó y luchó durante 2 años para que no saliera un documental, ¿no?, que al final, bueno, un poco por el morbo, que ella quería
proteger su intimidad y la de su familia y no hurgar en la herida y demás. Pero, por ejemplo, claro, entiendo que desde los periodistas, pues ese código ético, deontológico, ¿no? Que muchas profesiones podemos tener, el conocer dónde están los límites. Pero, ¿qué opináis, por ejemplo, de esta moda que hay ahora de los podcasts, en el que hay gente que está frente a un micrófono, que no es periodista, y que hace podcast de true crime, en el que a lo mejor los límites, pues bueno, mientras un periodista a lo mejor lo tiene mucho más claro, pues una persona youtuber que hace un podcast sobre true crime, que lo que hace es empaparse de fuentes XB, pero no tiene tan claros esos límites o no los respeta o se los pasa incluso de largo, ¿no? Entonces, bueno, un poco la opinión que tenéis sobre el tema. Mira, yo sí que el gran debate sobre si esta irrupción desde hace unos años en las redes, esta, dijéramos, posibilidad de que todos todos somos periodistas, todo el mundo es investigador, todo el mundo quiere aportar información, la gente se entera, se documenta, se informa a través de las redes y no de una forma convencional como había sido convencional hasta hace unos años con los periódicos, si esto ha sido bueno que pasara o ha sido malo. Y en el debate, en la balanza de lo bueno, está una cierta democratización de la información y ha dejado de estar en monopolio de unos grupos muy concretos que, en base a unos parámetros muy, dijéramos, muy previsibles, seleccionaban, estructuraban, redactaban y difundían la información. Por tanto, esa democratización es buena. Lo malo, pues que se cuelan un montón de troyanos, millones de troyanos malintencionados, con información inexacta, con información directamente falsa, etcétera, etcétera, y sobre todo de una forma manifiestamente tendenciosa. Entonces, si a mí me preguntas entre los dos bloques, ¿dónde me decanto yo? Siendo un defensor de la democratización de la información, ¿no? Yo prefiero enterarme del crimen de Hornachos leyendo a Patricia que no a través de determinados submedios, subpersonas, subgéneros o subleches que aparecen en la red, ¿no? Que ella puede ser una equivocada, no sé, pues, todos somos imperfectos, ¿verdad? Pero yo le doy un plus de credibilidad a alguien que ha pasado por la universidad, que ha tenido una estructura, tiene una formación, que tiene un debate, que tiene un libro de estilo en su medio, etcétera, etcétera, cosa que no hay en los otros medios. Por lo tanto, tiene una parte buena, pero una parte muy mala para mí es muy superior a la parte buena. Yo creo que es que en lo que no hay que caer es en la frivolización, y creo que por los clips que me han llegado y tal de algunos de estos podcasts de los que hablas, se frivoliza muchísimo. Es como, tú puedes estar de cervezas con tus amigos contando, pues joder, hoy he cubierto, han ahorcado a una mujer en tal, no sé qué, y bueno, lo cuentas ahí en petit comité y bueno, y estás pues con gente cercana, pero lo que no puedes hacer es marcarte esa frivolización delante de un micro, algo que va a salir a redes, algo que efectivamente va a ver esa familia, seguramente de una manera u otra le va a llegar, y además como haciendo refrito de algo que se ha publicado, de algo que tú has oído, diciéndolo de una manera muy soez. Para mí es un error absoluto. Y luego quería hablar también de... Nosotros también tenemos Mindhunters en la Policía Española y en la Guardia Civil, y tienen casos súper interesantes, ¿verdad? Y yo recuerdo uno muy especial, en el que, bueno, fueron a una casa, por esto que hablábamos también, ¿no? del relato y de cómo se llegan a estas conclusiones, en el que había un chico que que estaba muerto con una bolsa alrededor de la cabeza. Y claro, se investigó como un suicidio porque estaba con las manos atadas, con la bolsa en la cabeza, entonces te va sonando... Bueno, y entonces nada, la policía se ponía a investigar y aquello no avanzaba de ninguna manera. Rastrearon entre sus amistades, claro, siempre entre la gente más cercana, ¿no? Si tenía algún problema en el trabajo, alguna cosa con relaciones de pareja, si estaba metido en temas de drogas, nada, no había absolutamente nada. Total, que llaman a los Mindhunters españoles, ¿vale? A la sección de análisis de consulta que se llama, de conducta, perdón, no de consulta. Y entonces hacen una nueva inspección ocular de la casa. Entonces se ponen a investigar todo, lo miran todo de nuevo, hacen un análisis de cómo era su vida, ven que es una persona normal, pero que tiene como delirios de grandeza, que
que tiene actitudes extrañas con su entorno, que ha mentido a muchas de esas personas, que a unos les ha dicho que tiene un puestazo en el trabajo y a otros les ha dicho que, bueno, cuando en realidad no es así, cuando en realidad es un empleado medio. Entonces piden hacer otro análisis ocular y viendo la colección de películas que tenía él en su casa, dicen, ya sabemos cómo ha sido, se ha suicidado él. Y dicen, ¿cómo puede ser? No puede ser. O sea, tiene las manos atadas y tiene una bolsa alrededor de la cabeza. Esto con las manos atadas tú no puedes ponerte una... Pues sí que se puede. Y lo subieron gracias a que había visto una película y gracias a que esos Mindhunters pidieron una nueva revisión de la casa. O sea, que es que nosotros tenemos también nuestras historias así, de que parecen estadounidenses, pero que no, que son reales y que también nos fascinan, porque es que esto pasó en la que podía ser tu casa de al lado. Era un chico perfectamente normal y, sin embargo, ideó todo eso para morir a lo grande. Eso es lo que concluyeron ellos con esa forma de suicidarse. En el sumario del caso de Hornachos, de esta señora fallecida, Francisca, en la primera parte del sumario de Hornachos, a ver si, os invito a que, a ver si, en fin, yo lo estuve leyendo el otro día, hay un informe de 2024, Que los donde clava, ¿eh? Sí, esta sí. gente- exactamente lo que luego hemos descubierto y han descubierto los investigadores de una forma fehaciente, estos señores clavan exactamente, ya pasó con la Chavero también, Sí. pero clavan exactamente y lo lees y te pones los pelos de punta y dices, hostia, es que parecen visionarios, porque hablan incluso con detalles extraordinarios, ¿no? Hay un tipo que se llama Richard Hare, que es un perfilador norteamericano. Yo tuve la oportunidad de ir a una conferencia suya en Barcelona hace mucho tiempo, trabaja para el FBI, ha entrevistado a psicópatas y por ahí. Y esa frase, bueno, que luego muchos policías se la han atribuido, pero parece ser que el originario fue él. Decía, cuando llegas a la escena de un crimen, tienes que dejar que las paredes te hablen, ¿no? Porque ellas han sido testigos de lo que ha pasado. Entonces, muy romántico, muy poético, pero hay mecanismos de percepción o de captación de información que esta gente tienen y que la policía agradece muchísimo para poder investigar. En el caso de Manuela Chavero, que lo has mencionado, que fue muy parecido al de Francisca Cadenas, fue una mujer que desaparece en su pueblo y la instrucción, yo creo que se prolonga, fueron 4 años, una cosa así, me parece que fueron como 4 o 5 años. Y también se acababan las opciones, llamaban a declarar a unos, a otros, este sospechoso, este otro, que si tenía esta pareja, que si estaba discutida con el exmarido, y no avanzaba la cosa. Y al final, es que igual que el caso de esta señora, era el vecino de al lado, que esa noche era el último que la había visto con vida y efectivamente era él el que la había matado. ¿Qué pasa? Que como habían pasado 4 años y había enterrado el cuerpo en su finca, a los 4 años ahí no quedaban más que huesos. Entonces, los cuerpos hablan, pero hombre, hablan hasta cierto límite. Claro. Y entonces era imposible saber exactamente sus últimos minutos de vida de esa mujer. ¿Y cómo se le condenó por agresión sexual? Porque se le condenó, aparte de por el asesinato, por agresión sexual, a pesar de que físicamente no había ninguna prueba. Por el análisis mental de ese señor. Se vio a través de exparejas, del contenido de su móvil, de conversaciones con otros testigos, que era un auténtico depredador sexual y que el único motivo que tenía para haber matado a esa mujer y haber mantenido silencio todos esos años era que esa noche la había agredido sexualmente. Y por un análisis de su mente fue condenado por agresión sexual y por asesinato permanente revisable. Y por eso merecen la pena contar estas historias. ¿Lo cuentas por el morbo de saber qué ha pasado con Manuela Chavero? No, lo cuentas porque detrás hay una investigación que es relevante contar, porque ha habido un avance de la sociedad que es interesante contar. Hace 20 años no habrían condenado a nadie por Imposible. considerar que mentalmente es un depredador sexual. Por eso merece la pena contar estas historias. Si no las cuentas no es que no vayan a pasar, Sí, sino sí, que ya simplemente veremos. no se va a contar. Ya veremos si a estos de Hornachos no les acaban, o al menos al tal... Lolo, ¿no? Es No, al otro, no sé cómo- Hay tiempo para alguna pregunta más, ¿eh? Sí. les acaban No, metiendo también alargarnos lo de nosotros más. delincuencia sexual. Vamos allá. Perdone, que es que nos ponemos a hablar. No, no, para nada. ¿Dónde se pondrían los límites al frenesí informativo que mencionabas tú antes, Patricia, cuando en algunos medios más que otros se dedican horas y horas a este crimen que ahora mencionabais y que luego la bola va creciendo y se dan circunstancias que pueden llegar hasta equivocaciones? Me viene a la cabeza el Rocío Baninkoff, Dolores Vázquez. Claro. ¿Dónde ponemos el límite? ¿Ves? Otro caso que se
contó la historia muchos años después, fue la primera vez que habló, ay, se me ha ido el nombre de la falsa, Dolores Vázquez. Y es que yo creo que teníamos una deuda con esa mujer a la que le amargamos, vamos, le fastidiamos la vida, no solo policialmente, sino también socialmente. Y yo creo que era una historia que también merecía ser contada. Por eso hay true crimes que tienen, si se les puede calificar así, que tienen todo el sentido del mundo y de los que también tenemos que aprender. Pero entonces era dónde... bueno, yo creo que el límite es en frenar ese frenesí en la medida en la que podamos. Es que luego también pasa estas cosas de que se producen estas explosiones durante 4 días y luego nunca más se supo. O igual cuando es el juicio, yo muchas veces voy a juicios que digo, joder, ahora es cuando se está sabiendo todo bien, ¿no? Cuando se puede contar bien la historia, cuando se exponen todas las pruebas. Y sin embargo el juicio como llega 2 años después, ya no interesa tanto. A mí eso me deja alucinada. Joder, solo interesan las cosas 5 días y luego ya no tiene ningún sentido. Por eso, cuando estas producciones se hacen, estas series se hacen con calidad, se hacen con respeto y se hacen con unos determinados parámetros, ¿no?, profesionales, yo creo que enseñan mucho y sanan muchas heridas. En el caso de Rocío Barinkoff para mí fue así. De acuerdo. Sí, yo suscribo lo que dice. Luego cada uno es hijo de su padre y de su madre, ¿no? Y las circunstancias de cada cual y sus medios y tal, pues te pueden zarandear, pero ¿qué hacer ante una presión, dijéramos, coyuntural que te obliga a hacer algo que tú no tienes que hacer? Pues cada uno que responda como pueda, ¿no? Yo no voy a decir cómo lo hago, pero intento mirarme en el espejo cada mañana y reconocerme, ¿no? Y de momento me sigo reconociendo. Hay una pregunta más. Creo que no sé si la última, vamos a ver. Buenas tardes. Les haría una pregunta. Ustedes que generan contenidos que tienen que ver con esto, ¿qué reflexión hacen al hecho de que finalmente con las informaciones, los artículos, crónicas, reportajes, incluso libros que se acaban editando, se encadena perpetuamente a la víctima a su asesino? Es decir, esa víctima solamente existe porque existe ese asesino. En las páginas web, donde sea, en los libros, aparecen indisociablemente unida la víctima a su asesino, a la persona que le quitó la vida. Y estaba pensando, lo ha citado usted al principio de la mesa redonda, el asunto del libro que escribió Luis G. sobre Bretón. No se llegó, bueno, se publicó, pero se retiró. Muy pocas personas leyeron el libro. En realidad no sabemos qué era, pero claro, estoy pensando en este momento, muchos años antes en Estados Unidos, Truman Capote investigó un crimen, escribió una obra maestra, A Sangre Fría, donde realmente pone todas las cosas en su sitio, encaja perfectamente bien las piezas y allí las víctimas no están encadenadas perpetuamente a su asesino como podía ocurrir en las crónicas que aquí se publican sobre True Crime o las series que se hacen, ¿no? Es decir, la reflexión es importante, ¿no? Porque a fin de cuentas, si por casualidad caemos en un libro o caemos en una página web de un asesino, hace pocos días, no sé, llegué a la biografía de Ted Bundy, el asesino en serie más, que creen que es el asesino en serie más grande que ha habido en la historia de Estados Unidos. En realidad estaba aquel texto de muchas páginas, 20 páginas, lleno de fotografías de sus víctimas. Y sus víctimas solamente existían porque existió un depredador o un germen del mal que se cruzó con ellas y las... Perdona que te interrumpa con una cuestión, pero fíjate qué contradicción, ¿no? Lo que dices tú tiene todo el sentido. Tú te vas creo que es la 53, en una calle de Manhattan, encontrarás el club de fans de Ted Bundy. Y al club de fans de Ted Bundy afluyen decenas y decenas de mujeres que le rinden culto y tributo a un tipo que no solamente las mataba, sino las descuartizaba, las violaba, las sodomizaba de una forma horrorosa. Un tipo muy guapo, un tipo que tenía una cierta cautivación con las... Fíjate, las propias víctimas le han montado un club de fans. En Valencia hubo un club de fans de Antonio Anglés, que duró lo que duró, pero hubo un club de fans de Antonio Anglés. Bueno, a ¿no? Miguel Carcaño le escriben cartas constantemente. Y, esto está al cabo de la calle. Pero planteabas una cuestión sobre el tema de Bretón.
Bueno, les planteaba todo dos. lo que sea limitar, es una opinión muy personal, ¿eh? Todo lo que sea limitar el contenido de los libros me parece de entrada rechazable, primera cuestión. Otra cosa es qué hacer con esa información, cómo exponerlo y cómo hacerlo. Es una opinión muy personal. Por esa regla de tres seguramente no informaríamos de nada, nunca, ¿no? Lo que decía antes, si tenemos un político en la cárcel, pues el daño reputacional que estamos haciendo diciendo que una persona la ha metido en la cárcel, ya, pues que lo ha metido en la cárcel, ¿no? ¿Usted tiene derecho a saberlo o no? ¿Es de interés social? ¿Sí o no? Hacer un libro que profundice en la mente de un tipo tan barbitúrico como él tiene un interés para cualquier, dijéramos, amante de la criminología, de la psicología, de la antropología humana, de la antropología cultural, ¿tiene interés o no? Pero aunque no tuviera interés, no cerremos la puerta automáticamente, porque si no la creación literaria va a estar sometida a unos parámetros poco menos que los del Mercadona, ¿no? Que es como están expuestos, que dice la fecha de caducidad y cuál es el contenido del producto. Y esto no debe ser así. Yo simplemente creo que este quería chico, decir Luis G, que pienso que el libro de Luis G se tenía que haber publicado. yo también. Pero Creo que tenía que haber avisado a la víctima. Y la pregunta que les hacía es, y no lo hizo bien. ustedes pero- que generan estos contenidos, ¿qué piensan de que finalmente muchas víctimas acaban para siempre encadenadas Sí, y no tienen más existencia que esa misma? Y eso es muy triste. Las victimizamos constantemente de esa 30 manera. segunditos, ¿eh? Pues nada, yo sobre eso tengo que decir que también aprendí de una experiencia con una familia que a raíz del asesinato de un miembro de su familia me pidieron que por favor escribiera un reportaje sobre quién era esa persona asesinada, cómo había sido su vida y no solo cómo había sido su muerte. Y a mí me pareció una idea, la verdad, que estupenda y resultó un reportaje que a mí me pareció bastante interesante y que a mí me sirvió para aprender y que he aplicado en futuras ocasiones, o sea, en posteriores ocasiones, contando quién era esa víctima, qué había pasado antes en su vida, de dónde venía, cómo había llegado hasta ahí. O sea, yo creo que de ahí se puede aprender y es verdad que es necesario separarlos. Bueno, vamos a ir acabando porque faltan 2 minutitos para la proyección de Ravalea, de aquí al lado, de Paul Rodríguez, así que bueno, podemos continuar fuera, si no, pero muchísimas gracias a todos por venir y por haber participado en la charla. Eskerrik asko.